Un mendigo a punto de convertirse en padre va hasta la mansión de un millonario para pedir las sobras de comida. Al llegar, es humillado por el portero, quien lo trata con desprecio. Sin embargo, el millonario, que observaba todo desde lejos, presencia lo sucedido y toma una decisión que hará que el portero se arrepienta amargamente. Javier caminaba lentamente por las frías y abarrotadas calles de Madrid, mientras el viento cortante del invierno golpeaba su rostro desgastado. Su abrigo, raído y agujereado, apenas ofrecía protección contra el clima implacable. Las suelas de sus zapatos parecían hechas de papel, dejando que la humedad del suelo helado empapara sus pies. Con la cabeza gacha, intentaba pasar desapercibido entre la multitud apresurada que evitaba cruzar miradas con él. Cada paso era una mezcla de resignación y esperanza, una rutina diaria que ya no sorprendía a nadie, excepto a él mismo, que cada día sentía que le costaba un poco más seguir adelante. Su compañera María permanecía en el viejo y abandonado edificio que usaban como refugio improvisado. El deterioro del lugar era evidente. Paredes agrietadas, ventanas rotas tapadas con cartones y un suelo de cemento que apenas ofrecía algo de resguardo. María, embarazada y con un aspecto frágil, intentaba mantenerse fuerte a pesar del dolor creciente que le anunciaba que el momento del parto estaba cerca. Sus manos temblaban al acariciar su vientre, buscando consolarse a sí misma y al bebé que pronto llegaría al mundo. Javier, desde hacía días, buscaba sin descanso una solución, aunque fuera momentánea, para enfrentar la situación desesperada que les rodeaba. Aquel día en particular, Javier no pudo más. Al ver a María retorcerse de dolor, sabiendo que el alumbramiento era inminente y que no tenía ni siquiera un pedazo de pan que llevarse a la boca, tomó una decisión. Sus pasos lo llevaron hacia las zonas más lujosas de Madrid, donde las mansiones se alzaban con opulencia desbordante, ajenas al sufrimiento que se vivía en las sombras de la ciudad. Se detuvo frente a una de las casas más imponentes, la residencia de don Alejandro, un empresario famoso por su fortuna acumulada en el sector de la construcción, pero también por su carácter reservado y distante. Javier había escuchado hablar de don Alejandro en varias ocasiones. Algunos decían que era un hombre generoso, otros que era indiferente al dolor ajeno. Sin embargo, no tenía más opciones. No buscaba caridad permanente, solo unas sobras de comida que le permitieran a él y a María soportar unas horas más. Se armó de valor, respiró hondo y cruzó el umbral de hierro forjado que daba acceso al portón principal de la mansión. Mientras avanzaba por el sendero de piedra rodeado de jardines perfectamente cuidados, sentía que su dignidad se desgastaba tanto como sus zapatos. Al llegar al portón, fue recibido por Rubén, el portero, un hombre robusto, de rostro serio y mirada altiva, que desde el primer segundo lo miró con desprecio. Javier intentó explicar su situación de la forma más humilde posible, conteniendo las lágrimas y el orgullo. Habló de María, de la inminente llegada del bebé y de la falta absoluta de recursos. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera terminar, Rubén lo interrumpió con una carcajada seca y cruel. No solo lo rechazó sin miramientos, sino que lo humilló con palabras que se clavaron como puñales. «Este no es lugar para vagabundos. Vuelve por donde viniste, basura». Javier, humillado y con el rostro ardiendo de vergüenza, intentó argumentar, pero Rubén, sin más, cerró el portón en su cara con violencia. Los golpes metálicos resonaron en el alma de Javier más que en sus oídos. Se quedó inmóvil, mirando el portón, sin fuerzas para moverse, sintiendo cómo su esperanza se desmoronaba junto a la dignidad que le quedaba. Nadie en la calle parecía haber presenciado la escena, o si lo hicieron, simplemente decidieron mirar hacia otro lado, como tantas veces sucede en las grandes ciudades. Lo que Javier no sabía era que, desde una de las ventanas del piso superior de la mansión, oculto tras las cortinas pesadas, don Alejandro había observado toda la escena. Sus ojos, acostumbrados a los contratos y las cifras, no pudieron evitar fijarse en la expresión de Javier y en la brutalidad con la que Rubén lo había tratado. Permaneció en silencio, sin intervenir. Su rostro,
impasible al principio, mostraba ahora un atisbo de incomodidad. Sabía que lo correcto era hacer algo, pero decidió esperar. Quería entender mejor quién era aquel mendigo y por qué había llegado a su puerta. Para un hombre como él, acostumbrado a la planificación y al control, las decisiones impulsivas no eran una opción. Se limitó a correr levemente la cortina, dejando que el viento siguiera azotando a Javier, mientras su mente comenzaba a trazar un plan silencioso. Cuando Javier se dio cuenta de que no obtendría nada allí, sus pasos lo guiaron de regreso a la vieja fábrica abandonada, donde María lo esperaba. La tristeza lo acompañaba como una sombra inseparable. En su mente resonaban las palabras de Rubén y la imagen de aquel portón cerrándose con violencia. Al llegar, encontró a María encogida sobre un montón de mantas, con el rostro pálido y el cuerpo tembloroso. Su estado había empeorado visiblemente. Sin decir palabra, Javier la abrazó, intentando ofrecerle un calor que él mismo no sentía. Las lágrimas rodaron por su rostro sin resistencia. No sabía cómo, pero debía encontrar una solución. La vida de María y de su hijo dependían de ello. Mientras tanto, en la mansión, don Alejandro permanecía de pie junto a la ventana, pensativo. Algo en aquella escena había removido una fibra dormida en su interior. No era la primera vez que veía a alguien en necesidad frente a su casa, pero algo distinto había en la mirada de Javier. No era solo desesperación, había una mezcla de dignidad y amor que pocas veces había observado, incluso entre quienes lo rodeaban en su mundo de lujos. Sin decir palabra, se sirvió una copa de vino y siguió observando las luces de la ciudad, sin saber que esa noche marcaría el inicio de una historia que cambiaría la vida de todos los involucrados. Al día siguiente, las calles de Madrid parecían aún más grises y hostiles. El invierno continuaba implacable y las pocas esperanzas que Javier había intentado conservar durante la noche se habían desvanecido por completo al ver que María apenas podía mantenerse en pie. Su respiración era agitada y cada contracción anunciaba que el parto estaba cada vez más cerca. Javier, sin otra alternativa, se armó nuevamente de valor y decidió intentarlo una vez más. Sabía que no podía rendirse, no por él, sino por María y por el hijo que ambos esperaban. Su mente, saturada de preocupación, no contemplaba el orgullo como una opción. Solo quería salvar a su familia de una tragedia que parecía inevitable. Caminó horas por las calles congeladas de la ciudad hasta llegar, una vez más, a la majestuosa mansión de don Alejandro. Esta vez no había ni siquiera un rastro de duda en sus pasos. Sabía lo que estaba a punto de enfrentar, pero no podía permitirse volver con las manos vacías. Al llegar al portón, allí estaba nuevamente Rubén, el porteiro, con su uniforme impecable y su semblante autoritario, como si cada mendigo que se acercara fuera una afrenta personal. Javier se acercó con la misma humildad del día anterior, pero con la voz quebrada por el cansancio y la desesperación. Antes de que pudiera siquiera saludar, Rubén ya lo había reconocido y lo miraba con un desprecio aún más marcado. «¿Otra vez tú?», dijo, soltando una risa seca y mirando alrededor como si buscara testigos de lo que consideraba una escena ridícula. Javier, tragando su orgullo, explicó que María estaba cada vez peor, que no buscaba dinero ni caridad, solo algo de comida o una manta para que su esposa y su futuro hijo pudieran resistir. Pero Rubén, lejos de conmoverse, dio un paso hacia adelante y lo miró de arriba a abajo con una mezcla de burla y asco. Su voz retumbó en la entrada cuando, sin mediar pudor, comenzó a insultarlo delante de otros empleados que pasaban por allí. «Eres una vergüenza para esta ciudad. Mírate, no mereces ni la suciedad que pisas. ¿Cómo te atreves a volver aquí?». Javier sintió que cada palabra pesaba más que el frío. Quiso replicar, pero su voz se quebró antes de poder formar siquiera una oración. La humillación era pública. Algunos empleados que transitaban por los jardines o limpiaban los ventanales observaban la escena sin intervenir. La mayoría bajaba la mirada, acostumbrados quizás a la dureza de Rubén, pero otros no podían evitar sentir cierta incomodidad, aunque el miedo a las represalias los mantenía en silencio. Rubén,
Al ver que nadie lo contradecía, se envalentonó, aún más. Dio otro paso y empujó a Javier sin disimulo, haciendo que éste retrocediera torpemente sobre el camino de piedra. Javier, que apenas podía mantenerse en pie por el cansancio acumulado, cayó de rodillas, pero no dejó de suplicar. «Solo un poco de comida, no para mí, es para ella», dijo con la voz apenas audible. Pero Rubén, sin mostrar el menor indicio de humanidad, cerró el portón con violencia y desde el otro lado aún gritó: «Vuelve a tu agujero, mendigo, y no te atrevas a aparecer de nuevo por aquí». Javier, inmóvil, permaneció de rodillas unos instantes, mirando fijamente el portón que lo separaba de la ayuda que tanto necesitaba. Mientras esto sucedía, desde la galería de la segunda planta, don Alejandro observaba nuevamente la escena. Esta vez no solo percibía incomodidad, sino algo más cercano a la indignación. Había escuchado cada palabra de Rubén, había visto cada gesto y cada humillación. En sus ojos, acostumbrados a juzgar personas y negocios, Javier no era un simple mendigo. Era un hombre desesperado pero digno, y la brutalidad de Rubén le pareció no solo innecesaria, sino cruel. Sin embargo, don Alejandro, fiel a su forma de actuar, decidió esperar un poco más. Quería observar, conocer más antes de intervenir, pero en su rostro por primera vez en mucho tiempo se dibujó una mueca de desaprobación que ninguno de sus empleados había visto jamás. Javier, sin fuerzas ni lágrimas, se levantó lentamente y volvió a caminar por las calles de Madrid, arrastrando los pies con la mirada perdida y el corazón más pesado que nunca. Cada paso parecía llevarlo más lejos de cualquier esperanza. No solo había sido rechazado, sino que la humillación pública le había arrebatado el último vestigio de orgullo que le quedaba. Cuando llegó al refugio, encontró a María acurrucada, temblando y cada vez más pálida. Ella intentó sonreír al verlo, pero apenas podía mantenerse consciente. Javier, abrazándola con fuerza, le susurró que todo estaría bien, aunque en su interior ya no sabía si creía en sus propias palabras. En la mansión, Rubén volvió a su puesto, satisfecho de haber hecho su trabajo según su criterio. No le preocupaba en lo más mínimo la suerte de Javier ni de su familia. Su mente solo estaba enfocada en mantener el orden y la imagen de la propiedad, sin importar las consecuencias humanas de sus actos. Sin embargo, lo que Rubén no sabía era que don Alejandro lo había observado todo, sin perder detalle, y que aquella noche, más que cualquier contrato o reunión de negocios, ese momento ocuparía su pensamiento de manera persistente. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro se acostó sin poder conciliar el sueño, pensando en la miseria ajena, algo que hasta entonces había ignorado con éxito. Javier, por su parte, pasó la noche en vela junto a María, tratando de abrigarla con las pocas mantas que tenían, mientras el frío parecía colarse por cada grieta de las paredes. Los temblores de María eran cada vez más intensos y su respiración se hacía más irregular. Javier la observaba sin saber qué más podía hacer. Cada intento de ayuda había sido en vano y el temor de perderla se apoderaba de su mente. La noche, larga y despiadada, fue testigo silenciosa de la lucha interna de Javier entre el miedo, la impotencia y el amor profundo que sentía por su familia. En un rincón de Madrid, un hombre se hundía en la desesperación, mientras al otro lado de la ciudad, otro comenzaba a cuestionar su mundo de certezas y su forma de ver a quienes siempre había considerado invisibles. Sin saberlo, sus destinos ya estaban entrelazados de una manera que ninguno de ellos podría imaginar. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo que amenazaba con nieve. El aire denso de Madrid parecía aún más pesado para Javier, que apenas había conseguido cerrar los ojos durante la noche mientras intentaba calentar a María con su propio cuerpo. El dolor en el rostro de ella era cada vez más evidente, y la fragilidad con la que murmuraba cada palabra indicaba que el parto se acercaba de manera alarmante. Javier sabía que ya no quedaba tiempo. Necesitaba actuar. Sin importar lo sucedido el día anterior, no podía permitir que su hija naciera en esas condiciones. No podía ver a María desfallecer
sin hacer algo más. Sin detenerse a pensar, tomó la desgastada bufanda que aún conservaba y con una última mirada de amor y miedo a María, salió decidido a intentar una vez más buscar ayuda. Rubén, como si esperara el regreso del mendigo, estaba de nuevo en su puesto. Apoyado contra la caseta de vigilancia de la mansión, fumaba su cigarro con total tranquilidad, ajeno al sufrimiento que se escondía en cada esquina de la ciudad. Javier llegó al portón, y antes de que pudiera pronunciar palabra, Rubén ya mostraba su habitual expresión de superioridad. Esta vez, Javier no se atrevió a implorar, simplemente dijo con voz firme y casi sin fuerza que necesitaba hablar con don Alejandro. La respuesta fue una carcajada más burlona que la de la jornada anterior. Rubén no solo lo despreció, sino que lo acusó abiertamente de intentar manipular la compasión de otros. ¿Crees que puedes convencer a alguien con esa historia barata? Aquí no tenemos limosnas para los que viven de la pena. Rubén disfrutaba cada palabra, cada humillación, cada gesto de dolor que lograba arrancarle a Javier. Pero lo que Rubén no sabía era que, en lo alto de la mansión, detrás de la baranda de hierro forjado que adornaba la terraza del segundo piso, don Alejandro estaba observando todo. No era casualidad. Aquella mañana había decidido retrasar sus reuniones para comprobar por sí mismo si Javier regresaría, y lo hizo. Alejandro, desde su posición privilegiada, presenció cada palabra hiriente, cada mirada de desprecio y cada gesto altivo de Rubén. Sus manos, siempre controladas y firmes, se aferraron al bastón que llevaba desde hacía años. En sus ojos no había solo sorpresa, sino también una molestia que crecía con cada segundo. Alejandro estaba acostumbrado a evaluar personas. Era un hombre de negocios que sabía medir las intenciones y el carácter de quienes le rodeaban. Y lo que veía en Rubén le disgustaba profundamente. Alejandro no podía evitar fijarse en la expresión resignada de Javier. No era la expresión de quien busca aprovecharse de la situación. Era la de un hombre que lo había perdido todo, excepto el amor por su familia. Javier no se derrumbó, no alzó la voz, no rogó de la misma forma que la primera vez. Se limitó a recibir la humillación de Rubén sin más, porque entendía que discutir solo empeoraría la situación. Pero Alejandro, observando en silencio, comprendió que había algo más profundo. No era solo un mendigo cualquiera. Era un hombre que luchaba por algo más que su propia vida. Alejandro, a pesar de no intervenir de inmediato, sabía que no podría ignorar por mucho más tiempo lo que estaba presenciando. Mientras Rubén seguía humillando a Javier, empleados de la mansión y algunos jardineros no pudieron evitar lanzar miradas furtivas hacia la escena. Nadie decía nada, pero la incomodidad era evidente. Javier, con la cabeza baja, decidió no insistir más. Se giró lentamente y comenzó a alejarse, caminando despacio, derrotado, pero con la determinación de encontrar otra solución, sin importar cuál. Alejandro lo siguió con la mirada hasta que desapareció por completo tras las esquinas del lujoso vecindario. Permaneció inmóvil durante varios minutos, procesando todo lo que había visto. Luego, sin decir una palabra, bajó de la terraza y caminó lentamente hacia su despacho. El despacho de don Alejandro era un espacio imponente, lleno de madera, noble y alfombras persas, con grandes ventanales que daban a los jardines de la mansión. Alejandro se sentó frente a su escritorio, dejó su bastón a un lado y se quedó mirando la chimenea encendida. Sus pensamientos no dejaban de volver una y otra vez a la mirada de Javier. Era la mirada de un hombre que había conocido la dignidad, pero que las circunstancias le habían arrebatado la estabilidad y la esperanza. Alejandro intentaba recordar cuándo había sido la última vez que se había permitido mirar de frente a alguien en una situación así sin pasar de largo. Su mundo estaba lleno de reuniones, contratos, inversiones y lujos, pero aquella imagen de Javier no podía borrarla. Mientras encendía un cigarro con una lentitud inusual, repasó mentalmente todo lo que sabía sobre la vida. Recordó su propio pasado, la dureza de sus primeros años, las renuncias, las traiciones y la fortuna que había construido. Sabía que no podía intervenir sin más, pero tampoco quería dejar pasar la oportunidad
de entender mejor a aquel hombre que, a pesar de su miseria, mantenía una dignidad que muchos de sus socios millonarios jamás habían mostrado. Alejandro decidió entonces que esa misma tarde mandaría investigar discretamente quién era Javier, de dónde venía y cómo había terminado en semejante situación. No confiaba en la compasión ciega, prefería la información antes de actuar, pero en su interior ya sabía que no permitiría que la historia de Javier quedara sin respuesta. Al caer la noche, mientras los primeros copos de nieve comenzaban a cubrir los tejados de Madrid, Alejandro permanecía en su despacho, en silencio, observando el fuego de la chimenea. Su rostro, por lo general impenetrable, dejaba entrever una sombra de preocupación que ni él mismo había previsto. No era la primera vez que veía a alguien pedir ayuda a las puertas de su mansión, pero nunca antes había sentido la necesidad de intervenir. Algo en la mirada de Javier, en su silencio cargado de dolor, le había tocado de manera inesperada. Alejandro no era un hombre impulsivo y por eso no bajó a socorrer a Javier en ese momento. Prefería asegurarse de todo antes de actuar. Sin embargo, algo era claro para él. Rubén había cruzado una línea. Alejandro no solo había visto la falta de sensibilidad de su empleado, sino que la había sentido como una traición a los valores que alguna vez, en su juventud, juró no perder, aunque la vida le hubiera enseñado a ocultarlos bajo toneladas de negocios y contratos. Alejandro sabía que la situación no podía quedarse así. En su interior, algo le decía que esa historia aún no había terminado y que quizás estaba frente a una oportunidad que ni su fortuna ni su prestigio podían comprar. La oportunidad de hacer lo correcto. La madrugada caía sobre Madrid como una losa pesada, endureciendo aún más las ya frías calles que Javier conocía como la palma de su mano. Aquella noche, sin embargo, la ciudad le parecía más hostil que nunca. Sus pasos resonaban solitarios entre las sombras proyectadas por las luces de farolas distantes, mientras su mente trataba de esquivar el pensamiento que más le atormentaba. María no resistiría mucho más. Cada hora que pasaba sin comida ni refugio era una sentencia que avanzaba inexorable. Su desesperación había alcanzado un punto en que ni siquiera las humillaciones sufridas en la mansión lograban detenerlo. Esta vez no podía regresar a la fábrica abandonada sin intentar al menos agotar todas las demás posibilidades. Sin saber exactamente a dónde ir, Javier recorrió los hospitales públicos más cercanos. Caminó por largos corredores, soportó el frío cortante que se colaba por puertas mal selladas y esperó turnos interminables en salas de urgencias, saturadas. En cada hospital al que se presentó, le explicaron con amabilidad pero sin solución que no había camas disponibles. La sobrecarga de pacientes debido a las recientes olas de gripe y las complicaciones invernales había dejado las instalaciones colapsadas. Médicos y enfermeras, agotados y sin recursos suficientes, lo miraban con compasión, pero terminaban por darle la misma respuesta que tanto temía. No podemos ayudarte. Javier intentó incluso ofrecer trabajo a cambio de atención médica. Propuso limpiar suelos, cargar cajas, hacer lo que fuera necesario con tal de que María pudiera ser atendida. Pero la falta de personal, las limitaciones presupuestarias y la implacable burocracia del sistema hacían imposible que alguien se arriesgara a aceptar su oferta. No era solo una negativa, era una impotencia compartida. Algunos profesionales de la salud, que sabían que no podían darle una respuesta positiva, evitaban mirarlo a los ojos. Otros, con el rostro endurecido por años de experiencias similares, le repetían que no podían hacer nada. Con cada negativa, Javier sentía que el aire se le volvía más denso, que su cuerpo ya débil no soportaba el peso del fracaso tras fracaso. Intentó entonces dirigirse a varios refugios para indigentes, algunos gestionados por organizaciones religiosas y otros por ONGs. Sin embargo, todos estaban repletos. En cada puerta, las respuestas eran las mismas. No hay plazas. Lo sentimos. Lo que más le dolía era saber que mientras él deambulaba por la ciudad, María estaba sola, luchando contra el dolor y el frío, sin saber si él volvería con algo más que sus manos vacías. A medida que avanzaba la noche,
La desesperación lo llevó incluso a las puertas de iglesias, donde esperaba que al menos algún sacerdote pudiera ofrecerle un espacio cálido para su esposa embarazada. Pero las parroquias estaban cerradas y las pocas que aún mantenían abiertas sus capillas no tenían las condiciones para albergarla. Un sacerdote anciano, conmovido por la historia de Javier, le entregó una manta raída y le ofreció una oración, pero eso no era suficiente para salvar a María. Aunque agradeció el gesto, Javier se marchó sin mirar atrás, sabiendo que aquella noche necesitaba más que palabras. Caminó horas bajo la niebla y la escarcha que comenzaba a formarse sobre los tejados. El dolor físico en sus pies ya no importaba. Lo que lo mantenía de pie era la urgencia de no rendirse. En cada rincón de la ciudad sentía que las puertas se cerraban ante él. Cada rostro que encontraba era una mezcla de indiferencia o lástima, pero ninguno extendía una mano geao. Sabía que no era el único enfrentando la miseria, pero la angustia de ver que el nacimiento de su hija podía convertirse en una tragedia lo empujaba más allá de sus límites. De vuelta en la fábrica, María apenas podía mantenerse consciente. Sus labios morados y el sudor frío que recorría su frente evidenciaban que la fiebre comenzaba a apoderarse de su cuerpo debilitado. Ella intentaba disimular el dolor cuando Javier entró, pero no podía ocultar que las contracciones eran cada vez más frecuentes y dolorosas. Javier, al verla, sintió un nudo en la garganta. No dijo nada, solo se arrodilló junto a ella, la envolvió en la manta que el sacerdote le había dado y le susurró que haría todo lo posible por sacarla de allí. Esa noche, Javier no durmió. Se quedó junto a María, observando cada uno de sus gestos, intentando calmarla con caricias torpes y palabras suaves. Afuera, el viento helado silbaba entre las rendijas de las ventanas rotas, y cada ráfaga parecía ser una amenaza más. Javier sabía que no quedaban muchas opciones. Sin embargo, en su interior, algo le decía que no podía rendirse. Sabía que la mansión de don Alejandro seguía allí, que a pesar de la humillación, era el único lugar donde aún podría haber una mínima esperanza de conseguir ayuda. Pero el miedo al rechazo y la vergüenza de volver a enfrentarse a Rubén lo atormentaban. Mientras María dormía brevemente, Javier, sin moverse de su lado, repasaba mentalmente cada una de las opciones agotadas. El rostro de Rubén, burlón y despiadado, aparecía constantemente en su mente, pero junto a él, la figura distante de don Alejandro también se hacía presente. Recordaba haber sentido una mirada fija desde las alturas de la mansión, como si alguien más allá del porteiro, hubiera sido testigo de su humillación. Esa vaga sospecha alimentaba una chispa de esperanza que se debatía contra la resignación. En la mansión, Alejandro repasaba en su despacho los informes y balances que su secretaria le había dejado sobre la mesa, pero su concentración era nula. Su mente no lograba apartarse de la imagen de Javier, soportando el desprecio de Rubén y la indiferencia de todos. Mientras el fuego crepitaba en la chimenea, Alejandro no dejaba de preguntarse cómo alguien podía llegar a esos extremos sin haber tenido, en algún momento, una vida normal, una historia digna detrás. Decidió entonces dar un paso más. Ordenó a su secretaria personal, Carmen, que al amanecer consiguiera toda la información posible sobre Javier. Alejandro necesitaba entender quién era ese hombre y qué lo había llevado hasta sus puertas en esas condiciones. Al mismo tiempo que Alejandro daba la orden, Javier, sin haberlo sabido, comenzaba a decidir que sin importar lo que Rubén pudiera decir o hacer, al día siguiente volvería una vez más a la mansión. No importaba cuántas veces lo humillaran, no importaba cuánto le costara su dignidad. Si existía una posibilidad, aunque mínima, de que don Alejandro lo escuchara, lo intentaría. Su hija no podía nacer en medio del abandono y la miseria. Javier se convenció de que no era solo una cuestión de orgullo o de caridad, sino de sobrevivir. Con las primeras luces del amanecer, Madrid seguía cubierta por un manto de hielo. Javier, envuelto en las pocas mantas que había conseguido, observaba a María con ternura y preocupación. Ella, en medio de su debilidad, le dedicó una sonrisa
leve, pero suficiente para que él comprendiera que aún había algo por lo que luchar. Y así, sin saber que en la mansión alguien había comenzado a mover hilos silenciosos para descubrir su historia, Javier se preparaba para enfrentar una vez más el portón de la mansión que lo había rechazado. Pero esta vez, aunque aún no lo supiera, algo sería distinto. La mañana avanzaba lentamente mientras la ciudad despertaba cubierta por una ligera capa de nieve que reflejaba la fría luz del invierno madrileño. En el interior de la mansión, don Alejandro observaba desde la ventana de su despacho cómo la bruma cubría los jardines. Sus pensamientos seguían fijos en la imagen de Javier, en su voz temblorosa pidiendo auxilio y en la mirada de María, apenas visible en la descripción que alcanzó a deducir de las palabras del hombre. Su semblante era grave, como pocas veces había estado en años recientes. No se trataba solo de la miseria de Javier, sino de la humanidad que don Alejandro temía haber perdido entre contratos, acciones y reuniones interminables. Apenas llegó Carmen, su secretaria personal, Alejandro la llamó de inmediato. Le ordenó con su tono habitual, pero cargado de una urgencia inusual, que averiguara todo sobre aquel mendigo que había aparecido frente a su portón. No bastaba saber su nombre. Quería saber su historia, de dónde venía, qué lo había llevado a esa situación. Carmen, sorprendida por el interés poco común de su jefe, no cuestionó la orden y se dispuso a investigar con la eficiencia que la caracterizaba. Sabía moverse en los registros municipales, entre viejos contactos de la policía y organizaciones de caridad, así que no le resultaría difícil obtener información, aunque le intrigaba la razón de aquella petición. Mientras Carmen realizaba las gestiones, Alejandro se dedicó a revisar mentalmente cada detalle de lo que había presenciado. No le gustaba actuar sin información, y aún menos improvisar cuando estaba en juego su criterio, pero algo le decía que esta vez debía permitir que las emociones le guiaran al menos un poco. La humillación sufrida por Javier era inadmisible, pero lo que más perturbaba a Alejandro era que no había visto en él ninguna señal de manipulación o mentira, sino una dignidad dolorosamente visible en cada gesto de su rostro cansado. Esa clase de sufrimiento no se fingía. Carmen regresó horas más tarde con un informe detallado que Alejandro devoró con una mezcla de incredulidad y respeto. Javier, según los registros, había sido un trabajador ejemplar en una conocida empresa de construcción. Un maestro de 1900, obra respetado, que durante más de 10 años había dirigido cuadrillas en distintos proyectos por toda la ciudad. Su historial era limpio, sin antecedentes ni conflictos. Pero todo había cambiado hacía menos de 2 años, cuando un accidente laboral le provocó una lesión grave en la pierna derecha, limitando su movilidad y forzándolo a dejar su oficio. La empresa para la que trabajaba evitó asumir responsabilidades legales, y aunque Javier intentó pelear judicialmente, su situación económica lo arrinconó. Sin empleo, sin indemnización y sin red de apoyo familiar, él y María, que en ese entonces ya enfrentaba problemas de salud, terminaron perdiendo su vivienda. Desde entonces, vivían en condiciones extremas, sobreviviendo con pequeñas ayudas eventuales y durmiendo en lugares abandonados. El informe también revelaba que, a pesar de su situación, Javier nunca había sido visto causando problemas ni recurriendo a conductas ilegales. Su única falta era luchar, de manera obstinada, por mantener con vida y dignidad a María y al hijo que esperaban. Alejandro cerró la carpeta lentamente, sin apartar la vista de la última línea que resumía todo de forma devastadora. Sin recursos, sin hogar, sin antecedentes, sin familia cercana, pero con una perseverancia inquebrantable por su esposa, embarazada. Aquellas palabras pesaban más que cualquier cifra que hubiera visto en su vida. Por primera vez en mucho tiempo, don Alejandro experimentó una mezcla de culpa y compasión que lo sacudió. Recordó su propia juventud, cuando la vida le había enseñado a no esperar nada de nadie, cuando había tenido que abrirse camino con esfuerzo y renunciar incluso a su propia familia por falta de apoyo. Aunque ahora era un hombre exitoso, Alejandro sabía que no estaba tan lejos de haber sido un Javier si las circunstancias hubiesen sido apenas diferentes. Mientras tanto,
Javier seguía en la vieja fábrica, intentando que María soportara las contracciones que se volvían más dolorosas y frecuentes. Sus manos temblaban al tratar de acomodar mejor las mantas, al acercarle un poco de agua sucia que había conseguido hervir como pudo. María, consciente de la gravedad de su estado, intentaba mantenerse fuerte, pero su respiración agitada y su piel pálida revelaban que el trabajo de parto no podía esperar más. Javier no se permitía llorar frente a ella, pero en cada mirada, en cada suspiro, se le escapaba un rastro de miedo y desesperación. Alejandro, en su despacho, reflexionaba en silencio. A pesar de que aún no sabía exactamente cómo intervenir, ya había tomado una decisión. No permitiría que la historia de Javier terminara como las miles que quedaban silenciadas entre las calles de Madrid. Sabía que cada hora que pasaba podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte para María y el bebé. Sin embargo, también sabía que debía actuar con discreción. La situación no era simplemente caridad, era un acto de justicia hacia alguien que, aun en la miseria más profunda, conservaba intacta la dignidad. Mientras las luces de la ciudad se encendían una a una, Alejandro hizo llamar a Rubén a su despacho. Sin revelarle aún sus intenciones, le pidió un informe detallado sobre lo sucedido en los últimos días en la entrada principal. Rubén, confiado en que su comportamiento había sido ejemplar al proteger la propiedad de intrusos, relató con cinismo lo sucedido, minimizando su actitud hacia Javier y justificando sus actos como medidas necesarias para mantener el orden. Alejandro, escuchando en silencio, observaba cada gesto de Rubén. Sabía leer a las personas como pocos, y en Rubén solo veía arrogancia y falta de empatía. No era la primera vez que lo notaba, pero hasta ahora lo había tolerado por considerarlo un trabajador eficiente. Alejandro no mostró enfado, pero su silencio pesaba más que cualquier reprimenda. Rubén, confiado, no percibió el juicio silencioso que su jefe le estaba haciendo. Alejandro lo despidió del despacho con un leve gesto y volvió a quedar solo, mirando el informe sobre Javier que seguía abierto sobre su escritorio. Aquella noche, mientras la nieve cubría lentamente las calles y la fábrica donde María se encontraba cada vez más débil, Alejandro entendió que no podía permitirse seguir mirando desde lejos. Era el momento de intervenir, de romper la barrera que lo había mantenido separado durante años de la realidad que prefería ignorar. Sin avisar a nadie, Alejandro ordenó que esa misma noche se preparara en la mansión una habitación acondicionada con calefacción y una camilla, por si acaso. No explicó para quién era ni cuál era la urgencia, pero su voz firme no admitió preguntas. Mientras tanto, Javier, ajeno a que en aquella mansión, la misma que le había cerrado las puertas 2 veces, algo comenzaba a cambiar, seguía velando por María con la misma fuerza silenciosa que lo había mantenido de pie durante todos esos meses de miseria. No imaginaba que, sin saberlo, ya no estaba tan solo como creía. La mañana siguiente llegó acompañada de un cielo grisáceo y una nevada ligera que cubría de blanco las calles, techos y aceras de Madrid. La ciudad parecía un lienzo silencioso sobre el que el frío pintaba escenas cotidianas de transeúntes, apresurados y coches que dejaban huellas fugaces sobre la nieve. Javier, agotado y con las fuerzas al límite, dejó a María, quien apenas podía sostenerse, bajo una pila improvisada de mantas en la vieja fábrica. Su respiración entrecortada y las contracciones cada vez más intensas le recordaban que cada minuto era crucial. Con un beso en la frente, prometió regresar con ayuda, aunque en su interior el temor de no lograrlo lo carcomía sin tregua. A pesar de la humillación sufrida, Javier sabía que debía intentarlo una vez más. Sus pies descalzos dentro de los viejos zapatos rotos apenas sentían ya el frío. Su cuerpo, vencido por la necesidad, solo obedecía a la urgencia de salvar a María y a su futuro hijo. Con paso firme, aunque lento, avanzó por las calles heladas hasta llegar de nuevo a la imponente mansión de don Alejandro, esa misma que le había cerrado las puertas sin piedad, pero que, por algún motivo, seguía siendo su única esperanza. Rubén, como si hubiera esperado su regreso,
Permanecía en su puesto de siempre, abrigado y con la misma expresión de superioridad que tanto caracterizaba su rostro. Al ver a Javier acercarse, soltó una carcajada cargada de desdén. «No, tienes remedio, ¿verdad? ¿Acaso no entendiste la última vez que aquí no tienes nada que buscar?», espetó mientras sacudía la nieve de su abrigo y se acercaba al portón. Javier, sin levantar la mirada, simplemente pidió hablar con don Alejandro. Su voz, aunque quebrada, llevaba una determinación inquebrantable. Rubén, disfrutando cada segundo de la humillación, se permitió incluso mirar alrededor para asegurarse de que otros empleados presenciaran la escena. «Tú eres una vergüenza para esta ciudad. Nadie va a apiadarse de un fracasado como tú. Vuelve al agujero de donde saliste antes de que me moleste de verdad», añadió con una sonrisa irónica. Sin embargo, Javier no retrocedió. Esta vez, su rostro no reflejaba la misma desesperación temblorosa de días anteriores, sino una especie de resistencia silenciosa que incluso Rubén notó, aunque no lo reconoció abiertamente. Lo que Rubén ignoraba era que, desde una de las ventanas altas de la mansión, don Alejandro observaba, esta vez sin ocultarse. Alejandro había decidido presenciar de cerca lo que su empleado haría si Javier volvía. No había delegado la tarea ni pidió informes. Quería ver con sus propios ojos la verdadera naturaleza de Rubén, y la escena que tenía ante sí no dejó lugar a dudas. El porteiro no solo negaba la ayuda, sino que además disfrutaba humillando a quien suplicaba por algo tan básico como comida y refugio para una mujer a punto de dar a luz. Rubén no era consciente de la mirada fija de Alejandro, que con cada palabra suya iba endureciendo el gesto. Alejandro no necesitaba escuchar más. Había sido testigo, en apenas unos minutos, de la total falta de humanidad de Rubén y de la admirable resistencia de Javier, quien, a pesar de las palabras hirientes, mantenía la compostura, apenas temblando ante el frío pero no ante la humillación. Rubén, creyendo que había ganado nuevamente, se giró con desprecio para regresar a su caseta, dejando a Javier bajo la nieve. Javier, por su parte, permaneció unos segundos inmóvil frente al portón cerrado. No sabía que, esta vez, su petición no había sido ignorada por completo. Sintió un peso enorme en el pecho, pero en lugar de derrumbarse, recogió fuerzas de lo más profundo de sí y comenzó a caminar lentamente de regreso hacia María. Cada paso sobre la nieve era como una losa que amenazaba con quebrarlo por dentro, pero la promesa que le había hecho a su esposa seguía sosteniéndolo. No podía rendirse. No aún. Dentro de la mansión, Alejandro se retiró de la ventana sin decir palabra. Caminó lentamente hasta su despacho, donde Carmen, que aguardaba instrucciones, lo observó entrar con el rostro tenso. Sabía que algo había sucedido. Alejandro se detuvo frente a la chimenea, sin sentarse. Su silencio prolongado solo fue interrumpido cuando, sin girarse, dijo con firmeza: «Prepara todo para recibirlos». Carmen entendió de inmediato de quién hablaba. Sin cuestionar, salió a dar las órdenes necesarias para que la mansión estuviera lista, con habitaciones acondicionadas, médicos privados alertados y todo lo indispensable para recibir a Javier y a María. No se trataba solo de caridad. Alejandro tenía claro que estaba, de algún modo, saldando una deuda consigo mismo y con el destino que tantas veces le había sido favorable. Esa tarde, mientras el sol apenas lograba filtrarse entre las nubes densas, Rubén fue llamado al despacho de Alejandro. Cruzó el pasillo principal con la seguridad de quien cree estar por recibir felicitaciones por haber protegido la propiedad. No sospechaba que su conducta, tantas veces normalizada por su arrogancia, estaba a punto de tener consecuencias inesperadas. Al entrar, Alejandro no pronunció palabra alguna de cortesía. Le bastó con una mirada dura para que Rubén sintiera por primera vez en mucho tiempo que algo no iba bien. El empresario, con tono pausado pero firme, le pidió a Rubén que relatara lo sucedido aquella mañana, sin omitir detalles. Rubén, seguro de su posición, lo hizo sin remordimientos, adornando su relato con la habitual excusa de que solo cumplía con su deber. Alejandro escuchó en silencio, sin interrumpir, sin mostrar gesto alguno. Cuando Rubén terminó, Alejandro se limitó a decir:
Estás aquí para cuidar la seguridad, no para humillar a quienes sufren. Rubén, desconcertado, intentó defenderse, pero Alejandro, sin levantar la voz, dejó claro que no aceptaría más justificaciones. Aunque no tomó aún ninguna medida definitiva, la tensión en la sala era evidente. Rubén por primera vez abandonó el despacho sin la habitual seguridad con la que acostumbraba caminar por la mansión. Mientras tanto, Javier, de regreso en la fábrica, intentaba calmar a María. La joven apenas podía abrir los ojos. Su respiración era cada vez más débil y las contracciones ya no dejaban lugar a dudas. El parto era inminente. Javier, desesperado, acariciaba su rostro mientras le pedía que aguantara un poco más. No sabía que, mientras luchaba contra su impotencia, en la mansión se preparaba en secreto una habitación cálida, limpia y segura para ellos. No imaginaba que don Alejandro había decidido intervenir y que las próximas horas cambiarían su destino. Sin embargo, las circunstancias no daban tregua. Cada minuto que pasaba era una carrera silenciosa contra la muerte, y Javier solo podía resistir, sin saber aún que su perseverancia estaba a punto de ser recompensada de una manera que jamás habría esperado. La tarde caía lenta sobre Madrid, envolviendo la ciudad en una bruma gris y gélida que presagiaba una noche aún más cruel. Las farolas comenzaban a encenderse, proyectando sombras alargadas sobre las aceras nevadas, mientras la gente apresuraba el paso, deseando llegar a la calidez de sus hogares. Entre esas calles, Javier caminaba con paso tembloroso, de regreso a la fábrica abandonada, sin saber que algo se estaba gestando al otro lado de la ciudad. Cada paso que daba parecía arrastrar consigo el peso de una derrota, que se repetía una y otra vez, pero su determinación, aunque quebrada, seguía intacta. Su único refugio era la promesa silenciosa que le había hecho a María y a su hija, aún por nacer. En la mansión de don Alejandro, la atmósfera también se había impregnado de una tensión diferente. Alejandro, después de haber presenciado, por segunda vez, la actitud despreciable de Rubén y de haber leído la historia de Javier en el informe de Carmen, ya no podía permanecer inmóvil. En su interior, algo que durante años había mantenido oculto bajo una coraza de indiferencia comenzaba a quebrarse. No era solo compasión, era el reconocimiento de una injusticia evidente. Aquella noche, sin más dilación, ordenó a Carmen que preparara su coche y pidió que uno de los médicos de la familia acudiera de inmediato a la mansión. No había más tiempo que perder. Cuando Javier llegó de nuevo a la vieja fábrica, se encontró con María en un estado alarmante. Su respiración era débil, su piel estaba pálida, y el dolor evidente en su rostro no dejaba lugar a dudas de que el parto era inminente. Javier, al verla, sintió que el mundo se le desmoronaba. Acarició su rostro helado, le susurró que volvería enseguida y, sin perder un segundo, salió corriendo bajo la nieve. Esta vez no volvería solo a pedir, volvería a suplicar lo imposible. Aunque su cuerpo apenas aguantaba, su espíritu se negó a rendirse. Rubén, al verlo llegar nuevamente al portón, no pudo contener una risa cargada de desprecio. ¿Otra vez tú? ¿No te basta con la miseria que llevas encima? Soltó sin saber que en esta ocasión las circunstancias eran distintas. Javier, ignorando las provocaciones, suplicó una vez más. Mi esposa no aguanta más. Por favor, solo pido ayuda. Pero Rubén, acostumbrado a jugar con el dolor ajeno, intentó cerrar el portón sin siquiera mirarlo. Sin embargo, antes de que lo hiciera, una voz firme interrumpió el acto. Era don Alejandro, que había descendido personalmente al jardín sin escoltas ni avisos, caminando lentamente bajo la nieve, con la mirada fija en Javier. Rubén quedó paralizado. No entendía qué hacía su patrón allí, ni mucho menos por qué había bajado sin anunciarse. Alejandro, sin dirigirle una sola palabra al portero, avanzó hasta quedar frente a Javier. Observó su rostro demacrado, sus manos temblorosas y su mirada cargada de sufrimiento. No necesitó más explicaciones. Con una calma que contrastaba con la tensión del momento, Alejandro dijo, «Ven conmigo». Rubén, incrédulo, intentó intervenir. «Señor, no creo que...». Pero Alejandro, sin siquiera girarse, replicó con autoridad,
No he hablado contigo. Javier, por un instante, no supo si había entendido bien. Alejandro le había tendido la mano. Sin tiempo para dudar, aceptó y cruzó por fin las puertas que tantas veces se le habían cerrado en la cara. Alejandro lo guió hasta el interior de la mansión, donde varios empleados, sorprendidos, observaban la escena sin atreverse a preguntar. Carmen, al verlo entrar acompañado por Javier, se adelantó para ofrecerle una manta y una taza de té caliente. Javier apenas podía sostenerla entre las manos, no solo por el frío, sino por la emoción que lo desbordaba. Alejandro no perdió tiempo. Ordenó que prepararan de inmediato un coche para llevarlos a buscar a María. Carmen, junto con 2 empleados de confianza, acompañó a Javier hasta la fábrica. Al llegar, la imagen era devastadora. María, apenas consciente, yacía sobre un montón de mantas húmedas, temblando de fiebre. Sin perder un segundo, la subieron al coche mientras Carmen trataba de estabilizarla con los escasos conocimientos de primeros auxilios que poseía. Javier, sentado a su lado, la sostenía sin poder evitar que las lágrimas recorrieran su rostro. De regreso en la mansión, todo estaba listo. Alejandro había dispuesto que la mejor habitación fuera acondicionada como una sala de atención médica improvisada. El médico, ya presente, no ocultó su sorpresa al ver las condiciones en las que María llegaba, pero se limitó a actuar con rapidez. Javier, mientras tanto, observaba sin comprender del todo cómo de la noche a la mañana aquel lugar que le había negado hasta las sobras de pan ahora se convertía en un refugio cálido y seguro para él y su familia. Rubén, desde su puesto, observaba sin poder intervenir. Su rostro reflejaba una mezcla de desconcierto, rabia contenida y temor. Sabía que algo había cambiado. Alejandro no le dirigía la palabra, y los empleados, que antes lo respetaban por temor, ahora lo miraban con desaprobación. Pero lo peor para Rubén no era la mirada de los demás, sino la de Alejandro, cargada de decepción y firmeza. Mientras el médico atendía a María, Javier permanecía sentado a su lado, sin soltar su mano. Alejandro, desde la puerta, observaba en silencio la escena. No intervenía, pero tampoco se marchaba. Su presencia, serena y firme, parecía transmitir una calma inusual en medio del caos. Carmen, al notar el gesto de su jefe, comprendió que no era un simple acto de caridad lo que motivaba a Alejandro. Había algo más profundo, quizás una deuda personal con su propio pasado, algo que lo obligaba a no dar la espalda esta vez. Las horas pasaron lentamente, mientras la nieve seguía cayendo sobre Madrid. En el interior de la mansión, la vida y la esperanza comenzaban de forma inesperada a abrirse camino. María, entre susurros débiles, intentaba agradecer sin fuerzas. Javier, aún sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo, sentía que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo. Aunque aún no sabía lo que el destino le deparaba, entendía que aquel gesto de Alejandro lo había salvado de perderlo todo. Por primera vez, sentía que quizás, solo quizás, su hija podría nacer bajo un techo cálido, lejos de la miseria que había marcado sus últimos años. Y aunque Rubén seguía observando desde la distancia, su figura, antes imponente, comenzaba a desdibujarse ante los ojos de todos. La historia, sin que nadie lo supiera aún, apenas estaba comenzando a transformarse. La mansión, habitualmente silenciosa y solemne, había adquirido un movimiento inusual desde la llegada de María. Don Alejandro, sin delegar en terceros, supervisaba personalmente cada detalle. Había ordenado que la habitación más cálida y luminosa fuera habilitada de inmediato, colocando estufas suplementarias, mantas limpias y todos los instrumentos médicos disponibles. Carmen, junto con varios empleados, colaboraba sin descanso, adaptando la antigua sala de invitados en una especie de pequeño hospital improvisado. Aunque algunos sirvientes se mostraban incrédulos ante la repentina preocupación de su patrón por unos desconocidos, ninguno se atrevió a cuestionarlo. Bastaba ver la seriedad en el rostro de Alejandro para entender que aquella no era una decisión pasajera. Javier, apenas capaz de articular palabras, observaba la escena como si se tratase de un sueño.
Sentía las manos temblorosas de María entre las suyas y no podía dejar de mirar alrededor, sin comprender cómo aquel lugar que hace pocas horas le había negado incluso la limosna más básica, ahora lo recibía con una generosidad abrumadora. María, débil pero consciente, alcanzó a esbozar una sonrisa al ver la calidez de la habitación y la atención de los presentes. No pronunció palabra, pero sus ojos buscaron a Javier para confirmar que, de alguna forma, todo iría bien. Médico, con profesionalismo, se encargó rápidamente de estabilizar a María, administrándole sueros calientes y medicamentos para controlar la fiebre y aliviar el dolor. Constataron que el parto era inminente, pero al menos la temperatura cálida y los cuidados adecuados permitirían que no ocurriera en condiciones mortales. Javier no apartaba la mirada de María. Verla abrigada, hidratada y atendida, aunque fuera por desconocidos, le devolvía una pequeña luz de esperanza que creía perdida. Don Alejandro permanecía de pie, observando la escena desde una esquina. No participaba directamente de la atención, pero no apartaba la vista ni un instante. Cada gesto de María, cada suspiro de Javier, le recordaban que durante años había ignorado a personas como ellos. Recordó su propia juventud, las noches sin abrigo y las miradas indiferentes de quienes podían ayudar, pero elegían mirar hacia otro lado. En silencio comprendía que lo que hacía no era una limosna, sino una deuda consigo mismo, una oportunidad de actuar de forma diferente. Mientras tanto, Rubén observaba todo desde la distancia, oculto tras las grandes columnas del vestíbulo. Su semblante era de incomodidad y rabia contenida. Veía cómo su posición de autoridad se debilitaba ante los ojos de los demás. Alejandro lo había ignorado por completo y no había dado explicación alguna de por qué había permitido el ingreso de Javier y María. Pero Rubén entendía que algo estaba cambiando. Su arrogancia habitual se mezclaba ahora con un temor silencioso, sabiendo que las decisiones de Alejandro raramente eran improvisadas y que cuando se decidía, no había vuelta atrás. Durante toda la noche, los empleados trabajaron sin cesar. Prepararon alimentos calientes para Javier, que apenas pudo comer unos bocados, más por agotamiento que por falta de hambre. María, aunque débil, comenzó a mostrar leves signos de mejora gracias al calor y a la atención médica. La mansión, que siempre había sido sinónimo de lujo y distinción, se había convertido en un refugio inesperado para dos almas que, hasta entonces, solo habían conocido el abandono y la miseria. Javier, en un momento de calma, se atrevió a preguntar a Carmen por qué estaban haciendo todo eso. La mujer, sin ocultar su propia sorpresa, solo atinó a responder que don Alejandro había dado la orden y que cuando él tomaba una decisión, nadie la cuestionaba. Pero lo que más sorprendía a todos no era solo la generosidad repentina de Alejandro, sino el modo en que observaba a Javier y a María, con una mezcla de ternura y determinación que pocos conocían en él. A medida que avanzaban las horas, Alejandro decidió que Javier y María no solo recibirían asistencia médica, ordenó que se preparara una pequeña habitación contigua, equipada con una cama matrimonial, ropa limpia y un baño privado, para que pudieran instalarse de manera digna hasta que la situación de María se estabilizara. Incluso dispuso que se hiciera llegar ropa adecuada para ambos y artículos de higiene, como si se tratara de huéspedes distinguidos y no de simples mendigos rescatados de la calle. Javier no encontraba palabras para expresar lo que sentía. La amabilidad de personas que no conocía, la atención médica que nunca pensó que recibiría y sobre todo la actitud de Alejandro, quien sin decir mucho les había dado lo que nadie en la ciudad les había ofrecido: respeto y dignidad. María, al despertar brevemente y ver la nueva habitación preparada para ellos, susurró con voz débil que se sentía segura. Javier, al escucharla, sintió cómo las lágrimas, esta vez de alivio, caían sin que pudiera contenerlas. Alejandro, observando desde la puerta, se limitó a asentir suavemente, satisfecho de que al menos por esa noche la vida de aquellos dos seres humanos no pendiera de un hilo. No hizo falta que dijera más. Sus acciones habían hablado por él.
Carmen y algunos de los empleados, conmovidos, comenzaron a ver a su jefe con otros ojos, comprendiendo que detrás de su habitual frialdad había una humanidad que, quizás, él mismo había mantenido oculta por años. Mientras la mansión recuperaba lentamente la calma tras una jornada agitada, Rubén continuaba apartado, incapaz de digerir lo que estaba sucediendo. Su autoridad había sido relegada a la sombra, y lo que más le perturbaba no era solo la presencia de Javier y María, sino la certeza de que Alejandro estaba dispuesto a ignorar las normas no escritas de la mansión con tal de ayudarlos. Algo le decía que aquello era solo el principio de una cadena de cambios que pondrían a prueba no solo su trabajo, sino la percepción que todos tenían de él. Javier, abrazando a María, entendió que, al menos por ahora, la promesa que le había hecho en la fábrica abandonada se estaba cumpliendo. No estaban solos, y aunque aún no sabía cuáles serían las intenciones finales de Alejandro, aquella noche entendió que a veces la vida podía ofrecer segundas oportunidades cuando menos se esperan, incluso cuando todo parecía perdido. La calma que se instaló en la habitación no era solo física, sino también emocional. Por primera vez en mucho tiempo, Javier y María durmieron sin miedo, sin frío y sobre todo, sin la sombra de la desesperanza que durante meses había sido su única compañía. El día amaneció con un cielo pesado, oculto tras densas nubes que anunciaban más nieve sobre Madrid. En la mansión, sin embargo, la atmósfera no era la habitual. Las caras de los empleados reflejaban una mezcla de sorpresa y respeto inusual mientras cumplían con sus tareas. En cada rincón de la casa se comentaba en susurros la inesperada decisión de don Alejandro de acoger al mendigo y a su esposa embarazada. Algunos lo veían como un acto noble, otros aún no comprendían el motivo de tal gesto, pero todos sabían que Rubén, hasta ahora uno de los empleados más temidos, había sido públicamente desautorizado, algo que nunca antes había ocurrido. Rubén, incapaz de disimular su descontento, caminaba por los pasillos con la mandíbula apretada, ignorando las miradas de los demás empleados. Su habitual altivez se desmoronaba lentamente al notar que incluso quienes solían temerle ahora le evitaban o intercambiaban miradas de reproche. No era solo una cuestión de obediencia. Algo había cambiado en la percepción colectiva de la mansión. Don Alejandro había actuado sin decir una palabra sobre Rubén, pero su indiferencia hacia él era más humillante que cualquier reprimenda directa. El portero, que siempre había ostentado su posición como si fuera un título nobiliario, ahora se veía reducido a un espectador silencioso de su propio desprestigio. En una de las galerías superiores, Rubén observaba desde las sombras a don Alejandro supervisando personalmente los cuidados de Javier y María. El empresario, que pocas veces abandonaba su despacho para mezclarse con los empleados, ahora dedicaba su tiempo a coordinar cada detalle. No solo había dispuesto que María recibiera atención médica privada, sino que también había ordenado preparar un desayuno especial para ambos. Rubén, al ver esto, comprendió que Alejandro no solo estaba ayudando temporalmente, sino que había tomado la situación como una causa personal. Javier, aún sorprendido, aceptaba con humildad cada gesto. María, más estable, intentaba sonreír, a pesar de las contracciones que aún la estremecían. Sabían que el trabajo de parto se aproximaba y aunque el miedo seguía presente, sentían que no estaban solos. Los empleados, que al principio miraban de reojo la presencia de los forasteros, comenzaron a ofrecer ayuda de manera espontánea. Algunos llevaban mantas, otros preparaban infusiones y otros simplemente les dirigían palabras de aliento. Sí, mirada cálida de Carmen y su delicadeza al tratar a María reforzaban aún más la sensación de que, aunque estuvieran en una mansión desconocida, el ambiente se había transformado en un refugio genuino. Rubén, escondido tras una columna, no podía soportar la escena. La rabia lo carcomía en silencio. Sin embargo, su verdadera incomodidad no era con Javier o María, sino con Alejandro. Había sido desplazado sin una sola palabra. Su autoridad, antes incuestionable, ahora era ignorada por todos. Ni siquiera sus colegas del personal de seguridad lo miraban como antes.
Cada gesto de Alejandro evidenciaba que Rubén había dejado de ser una figura respetada para convertirse en alguien que estorbaba. La lealtad silenciosa que había mantenido con el patrón no bastaba cuando lo que Alejandro había visto en sus actos era egoísmo y crueldad. Esa misma tarde, don Alejandro llamó discretamente a Carmen a su despacho. Sin levantar la voz, le pidió que organizara una reunión con Rubén para el día siguiente. Carmen, aunque no preguntó, sabía bien cuál sería el motivo. Alejandro, que durante años había tolerado la rudeza de Rubén en nombre de la eficiencia, ahora había comprendido que la falta de humanidad era inaceptable, sobre todo bajo su propio techo. No sería una confrontación, sino un ajuste necesario. Mientras tanto, Javier acompañaba a María, quien cada vez mostraba señales más claras de que el parto estaba próximo. Aunque el miedo se apoderaba de él en algunos momentos, ver la dedicación de los médicos, las sonrisas genuinas de Carmen y de algunos empleados, y la mirada firme pero serena de Alejandro, le devolvía la confianza. No comprendía las razones que habían llevado a aquel hombre rico y aparentemente distante a brindarle ayuda, pero en su corazón sentía gratitud sincera. Rubén, aislado incluso de los demás empleados, pasaba las horas rumiando su humillación. Nunca había sido reprendido de manera directa, pero la indiferencia y la pérdida de respeto eran peores que cualquier castigo verbal. Observaba cómo Alejandro recorría la mansión sin siquiera dirigirle la mirada, cómo los empleados acudían a Carmen o directamente al patrón sin pasar por él, como siempre había sido. Su figura se desmoronaba sin necesidad de una sola palabra. Javier, por otro lado, intentaba mantener la calma junto a María. La mansión, que al principio les había parecido un mundo ajeno e inaccesible, se había transformado en un espacio cálido. Aún no sabían qué les depararía el futuro, pero ambos sentían que, por primera vez en mucho tiempo, alguien había decidido tenderles la mano sin esperar nada a cambio. María, debilitada pero serena, le dijo a Javier en voz baja: «No sé por qué está ocurriendo esto, pero siento que vamos a salir adelante». Javier, acariciando su rostro, no respondió, pero sus ojos, llenos de lágrimas, reflejaban la misma esperanza. En los pasillos, la presencia de Rubén se tornaba cada vez más invisible. Los empleados, que antes temían su presencia, ahora lo esquivaban sin disimulo. La casa que siempre había controlado con puño de hierro se le escapaba de las manos, y Rubén, por primera vez, entendía que la verdadera autoridad no estaba en gritar o imponer miedo, sino en ganarse el respeto de quienes lo rodeaban, algo que evidentemente había perdido. Mientras la tarde se desvanecía y las luces de la mansión se encendían, Alejandro permanecía junto a la chimenea de la sala principal, observando cómo la nieve seguía cayendo sobre el jardín. Su rostro, sereno pero pensativo, mostraba que la decisión que había tomado no solo era por Javier y María, sino también por sí mismo. Alejandro sabía que reparar una vida rota era un acto de justicia que no debía aplazarse más, y aunque no lo mostrara, en su interior sentía que cada gesto, cada decisión, era también una forma de reconciliarse con su propia historia. Rubén, al margen, comprendía que su destino estaba sellado, aunque aún no conocía la magnitud de las consecuencias que esa humillación silenciosa tendría para su vida. La mansión había dejado de ser solo una casa de lujo. Se había convertido, al menos por esa noche, en el escenario de una lección que pocos olvidarían. La noche cayó sobre Madrid con una intensidad que no se limitaba al frío habitual. La mansión de don Alejandro, que en tantas ocasiones había sido sinónimo de lujo impenetrable y silencio disciplinado, era ahora un hervidero de actividad. Los pasillos, antes silenciosos, se llenaban de pasos apresurados, susurros de instrucciones y rostros expectantes. Javier, sentado al borde de la cama junto a María, apenas podía contener la angustia que sentía. Las contracciones habían comenzado a golpear con fuerza, y aunque los médicos privados que Alejandro había dispuesto ya se encontraban a su lado, la incertidumbre sobre la salud de su esposa y su hija le hacía sentir que cada segundo era eterno. María respiraba con dificultad, su rostro empapado en sudor a pesar del frío que persistía en el exterior.
Cada gesto suyo era una mezcla de dolor y determinación. A su alrededor, Carmen y 2 enfermeras ayudaban a seguir las instrucciones del médico, que coordinaba cada movimiento con calma y precisión. A pesar de la precariedad improvisada del quirófano armado en la mansión, el ambiente estaba cargado de profesionalismo y humanidad. Javier, que nunca había visto un parto tan de cerca, sentía que su corazón latía con una fuerza que lo desbordaba. Temía que algo saliera mal, que la noche terminara en tragedia, pero no podía apartar la vista de María, aferrándose a su mano como si su vida dependiera de ese contacto. Alejandro observaba desde la puerta, sin interferir, pero sin apartarse. Su presencia, aunque silenciosa, no pasaba desapercibida. Los empleados, que usualmente lo veían distante y casi inalcanzable, reconocían en él a un hombre que, aunque no pronunciara palabra, estaba completamente involucrado en lo que ocurría. Nadie cuestionaba su silencio, pues sus acciones hablaban por él. Incluso Carmen, que conocía a Alejandro desde hacía más de una década, no recordaba haberlo visto tan presente. No solo físicamente, sino emocionalmente implicado en la suerte de unos desconocidos. María, entre jadeos, miraba a Javier con ojos llenos de miedo y ternura. «No me sueltes», le susurró apenas audible. Javier, sin poder contener las lágrimas, le respondió que estaba allí, que no la dejaría, que todo saldría bien. Intentaba convencerse a sí mismo con cada palabra. El médico, percibiendo la urgencia, aceleró las instrucciones. El parto ya no podía demorarse más. Los empleados de la mansión, que intentaban no entorpecer el trabajo de los profesionales, miraban desde lejos, algunos sin contener la emoción. Había algo especial en aquella escena que ninguno de ellos olvidaría jamás. El trabajo de parto fue arduo. María, debilitada por las condiciones de vida que había soportado en los últimos meses, apenas tenía fuerzas, pero su voluntad, reforzada por la presencia de Javier y la ayuda de quienes inesperadamente la rodeaban, la impulsaba a seguir. Alejandro, desde la puerta, apretaba su bastón con fuerza. Su mente viajaba constantemente a su propio pasado, a una noche similar en la que su madre, sin recursos ni ayuda, había muerto al dar a luz. Era aquella sombra la que, aunque oculta durante años, guiaba cada una de sus decisiones esa noche. Después de horas interminables, en las que la tensión era tal que ni el más experimentado de los empleados se atrevía a pronunciar palabra, finalmente, un llanto agudo rompió el silencio. La bebé había nacido, pequeña, frágil, pero viva. María, exhausta, apenas alcanzó a ver a su hija antes de cerrar los ojos, sin perder la conciencia, pero necesitando descanso urgente. Javier, al escuchar el primer llanto de su hija, rompió a llorar sin contención. Se arrodilló junto a María, besó su frente y agradeció en voz baja, sin saber si a Dios, a Alejandro o a la vida misma. El llanto de la niña pareció recorrer toda la mansión. Los empleados, algunos con lágrimas discretas, dejaron escapar sonrisas de alivio. Alejandro, por su parte, solo dio un leve paso atrás, apoyándose contra el marco de la puerta. Sus ojos, siempre imperturbables, reflejaban una emoción que no intentó disimular. No hizo falta que dijera nada. Carmen, que lo miraba desde un rincón, comprendió sin palabras que Alejandro había revivido en esa escena mucho más que un simple acto de ayuda. Había reconciliado parte de su historia personal, había roto una cadena silenciosa de abandono que lo acompañaba desde su juventud. María, una vez estabilizada, fue trasladada cuidadosamente a la habitación contigua. Javier permanecía a su lado, sin querer apartarse ni un segundo. La bebé, envuelta en mantas limpias, descansaba junto a ella. Los médicos aseguraron que, a pesar de las complicaciones previas, tanto la madre como la niña estaban fuera de peligro. Javier, incapaz de encontrar palabras, solo repetía en silencio una y otra vez: «Gracias». En el vestíbulo principal, Rubén escuchaba las voces que llegaban desde el piso superior. El sonido del llanto de la bebé no solo le confirmó que el parto había terminado, sino que, de alguna forma, comprendía que su tiempo como autoridad moral de la mansión
se había acabado. Alejandro no le había dicho una sola palabra en las últimas horas, pero la indiferencia era más contundente que cualquier amonestación. La mansión entera parecía haber cambiado. Aquella noche, en medio del invierno más duro, un bebé había nacido rodeado de rostros desconocidos que, sin planearlo, se habían convertido en una familia improvisada. Alejandro, aún de pie, no podía evitar sentir que, por primera vez, en mucho tiempo, su casa, llena de lujos y arte, albergaba algo mucho más valioso: vida y esperanza. Javier, sin apartarse de María y de su hija, sabía que aún quedaba mucho por resolver, pero al menos había ganado lo que más temía perder. María estaba viva. Su hija estaba viva. Y aunque no entendía del todo las razones de la generosidad de Alejandro, sentía que esa noche, contra todo pronóstico, habían encontrado no solo un refugio, sino una oportunidad de renacer. Alejandro, en silencio, cerró lentamente la puerta, dejando que el calor humano que ahora llenaba la habitación hiciera lo que durante años el dinero no había logrado: transformar su hogar en un lugar verdaderamente humano. El amanecer trajo consigo un tenue resplandor sobre la nieve acumulada en los jardines de la mansión. Era un día frío, pero en el interior de la casa la atmósfera era diferente. Se respiraba una mezcla de alivio, ternura y gratitud. María dormía profundamente, recuperándose del agotador parto. La pequeña, acurrucada junto a ella, respiraba plácidamente. Javier, sentado en una butaca junto a la cama, contemplaba en silencio a su familia. La serenidad de ese momento contrastaba profundamente con las noches anteriores, donde la desesperación lo había empujado al borde de la resignación. No podía evitar que su mente regresara a cada rechazo sufrido, pero al mirar a su hija viva, todo dolor encontraba un sentido, aunque no dejara de preguntarse por qué Alejandro había decidido ayudarlos de esa manera. Don Alejandro, en su despacho, había pasado la noche sin dormir, sumido en una reflexión silenciosa. Revisaba informes y documentos como de costumbre, pero su atención estaba fijada en otro asunto. Había decidido que, más allá de haber ayudado en la urgencia, Javier y su familia necesitaban algo más que caridad momentánea. Mientras caminaba por el despacho, deteniéndose frente a la chimenea encendida, repasaba mentalmente su propia vida. Recordaba los años en que su padre, un humilde albañil, había sido despreciado por quienes desde el poder nunca le tendieron una mano. Recordaba el día en que su madre falleció por no recibir atención médica a tiempo. La historia de Minnemesinpin, Javier y María, le resultaba dolorosamente familiar. No podía permitir que aquel ciclo se repitiera en otras vidas, aunque fueran ajenas. Sin demora hizo llamar a Carmen. Le pidió que organizara una reunión privada con Javier en el salón principal. Carmen, sin hacer preguntas, intuyó que algo importante estaba por ocurrir. Mientras tanto, Rubén, que ya había sido informado de que debía presentarse también ante Alejandro, no podía ocultar su incomodidad. Sabía que el silencio de Alejandro no era señal de indiferencia, sino de que la sentencia sobre su conducta ya había sido dictada, aunque no pronunciada aún. Javier, nervioso, bajó al salón acompañado por Carmen. Al entrar encontró a Alejandro de pie, con las manos cruzadas a la espalda, mirando por uno de los grandes ventanales que daban al jardín. No había en su expresión ni severidad ni distancia. Más bien había una calma reflexiva que desarmó a Javier antes de que pudiera decir palabra alguna. Alejandro, sin preámbulos, le pidió que se sentara. Luego, lentamente, le explicó que había investigado su historia, no por desconfianza, sino por comprender realmente su situación. Le habló de su pasado, de las noches que pasó sin techo, de la pérdida de su madre, de su lucha para salir adelante y de cómo había prometido, en lo más profundo de su alma, que si alguna vez podía evitar que alguien más pasara por lo mismo, lo haría. Javier, con los ojos humedecidos, no pudo ocultar su asombro. Nunca imaginó que detrás de aquel hombre serio y reservado se escondiera una historia similar a la suya. Alejandro continuó explicando que su ayuda no era caridad. No quería que Javier fuera un huésped ocasional ni que viviera de su generosidad.
Lo que él ofrecía era una oportunidad real, un trabajo digno en su empresa de construcción, con salario justo, seguridad social y vivienda propia. Había dispuesto, además, que una pequeña casa, ubicada dentro de uno de los terrenos que la empresa poseía en las afueras de Madrid, fuera destinada a Javier, María y su hija. Una casa que podrían llamar hogar y donde podrían reconstruir su vida lejos de la miseria. Javier, impactado, intentó responder, pero las palabras no le salían. Sus labios temblaban al intentar agradecer, pero lo único que pudo hacer fue levantarse y estrechar la mano de Alejandro con fuerza, sin necesidad de palabras. Alejandro, por su parte, correspondió al gesto sin solemnidad, como si aquel apretón sellara un compromiso mucho más profundo que cualquier contrato. Alejandro no terminó allí. Llamó a Rubén al salón. El porteiro entró cabizbajo, sabiendo que su suerte estaba echada. Alejandro le indicó que se acercara, y con tono firme pero sin levantar la voz, le explicó que su comportamiento no solo había sido inaceptable, sino que iba en contra de los valores que, aunque ocultos tras años de rigidez, aún regían su vida. Le comunicó que no sería despedido de inmediato, pero que a partir de ese día sería reasignado a funciones básicas dentro de la mansión, bajo la supervisión directa de Carmen, y que su permanencia dependería de su capacidad para reflexionar y corregir su actitud. Rubén aceptó sin protestar, humillado, pero consciente de que su autoridad había sido quebrada. Cuando Rubén se retiró, Alejandro volvió su atención a Javier. Le explicó que su historia le había recordado lo mejor y lo peor de su propia vida, y que de alguna manera necesitaba no solo ayudarlo a él, sino redimirse consigo mismo. Le aseguró que no esperaba lealtad ciega ni agradecimientos eternos, solo deseaba que él, María y su hija pudieran tener la oportunidad que a él y a sus padres les fue negada. Javier, aún sin poder articular palabras, solo asintió mientras las lágrimas caían libremente por su rostro. En la mansión, la noticia corrió rápidamente. Los empleados no tardaron en enterarse de la decisión de Alejandro, y la mayoría, lejos de cuestionarla, la celebró en silencio. Muchos de ellos, que venían de orígenes humildes, comprendían el valor de lo que Alejandro acababa de hacer. Carmen, que había seguido de cerca cada paso de la historia, sintió que por fin la mansión recuperaba algo que hacía años parecía haber desaparecido: su humanidad. Esa tarde, mientras Javier volvía a la habitación junto a María, notó que los empleados ya no lo miraban con desconfianza, sino con respeto genuino. Sabían que no era un intruso, sino alguien que había ganado, con dignidad y esfuerzo, un lugar dentro de aquella casa. María, al escuchar la noticia, rompió en llanto al saber que no solo había sobrevivido, sino que, por primera vez, tendrían un hogar propio, un techo bajo el cual criar a su hija. Alejandro, desde la galería superior, observaba en silencio la escena. No buscaba reconocimiento. Sabía que lo que había hecho no era un acto heroico, sino simplemente lo correcto. Sin embargo, en su interior, por primera vez en años, sintió que había saldado una deuda pendiente con su pasado, y aunque no lo admitiera abiertamente, sabía que la vida, aquella que tantas veces le había sido ingrata, le estaba devolviendo algo que ni su fortuna ni su poder podían comprar: la paz. La historia de Javier, María y su hija apenas comenzaba a reescribirse, y Alejandro, sin proponérselo, se había convertido en parte esencial de ese nuevo capítulo. Los días siguientes en la mansión transcurrieron bajo una rutina nueva, inesperada para todos, pero particularmente para Javier y María. Mientras María continuaba recuperándose con la atención médica adecuada y la calidez de una verdadera habitación, Javier comenzó a familiarizarse con el entorno que, hasta hacía poco, le parecía un mundo completamente ajeno. Bajo la supervisión de Carmen y con la ayuda de algunos empleados, recibió ropa nueva, documentación al día y, lo más importante, la certeza de que su vida estaba a punto de transformarse de manera definitiva. Aunque aún sentía cierta incredulidad, sabía que aquella oportunidad era real, que Alejandro había hablado en serio. María, cada día más fuerte,
Se dedicaba a cuidar de su hija, que ya mostraba señales de vitalidad y salud, un contraste absoluto con el cuadro desesperante de apenas unas noches atrás. En la mirada de María había gratitud, pero también una renovada esperanza. Sentía que por primera vez podían dejar atrás la cadena interminable de sufrimientos que los había acompañado durante tanto tiempo. La sonrisa de la pequeña se convertía en una señal silenciosa de que todo lo que habían soportado no había sido en vano. Javier fue presentado oficialmente a los encargados de la empresa de construcción de don Alejandro. Aunque algunos empleados se sorprendieron al ver a un hombre que hasta hace pocos días vivía en la calle, la presencia firme de Alejandro disipó cualquier duda. Nadie cuestionó su decisión. Javier, con humildad y seriedad, aceptó el puesto de capataz de obra, una labor que conocía mejor que nadie y que, a pesar de su lesión en la pierna, podía desempeñar sin dificultad gracias a su experiencia y a pequeñas adaptaciones que Alejandro, sin que Javier lo pidiera, mandó hacer en el equipo de trabajo. El primer día en la obra fue para Javier una mezcla de nerviosismo y determinación. Temía ser rechazado por los otros trabajadores, pero pronto descubrió que el respeto se ganaba de la misma manera en todas partes, con trabajo honesto. Bastaron unas horas de jornada para que los obreros, al ver su destreza, su conocimiento práctico y su capacidad de liderazgo, lo aceptaran sin reservas. Javier volvió a sentirse útil, volvió a recordar lo que era ser valorado por sus habilidades y no despreciado por su aspecto o su situación social. Alejandro, sin intervenir directamente, observaba desde la distancia los avances de Javier. No lo trataba como un protegido, sino como un empleado más. Sabía que la mejor manera de ayudarlo era dándole autonomía, permitiéndole demostrar por sí mismo que merecía aquella oportunidad. Sin embargo, Alejandro seguía con atención su proceso, asegurándose de que nada ni nadie dentro de la empresa atentara contra la dignidad de Javier. En paralelo, la pequeña casa que Alejandro había mencionado fue preparada con esmero. No era una mansión ni una vivienda lujosa, pero era un hogar digno, cálido y perfecto para empezar de nuevo. María, al visitarla por primera vez, no pudo evitar romper en llanto. Ver una cocina limpia, una sala modesta pero acogedora, un cuarto para su hija y la posibilidad de dormir sin temer al frío o a la violencia de la calle, le parecía un regalo imposible. Javier, al ver su reacción, sintió que, después de tanto, por fin habían encontrado su lugar en el mundo. Mientras Javier se integraba cada vez más al ritmo de la obra, María se dedicaba a cuidar de su hija y poco a poco fue ganando la confianza de Carmen y de algunas empleadas de la mansión, quienes la visitaban con frecuencia. María, que siempre había sido reservada, encontró en esas visitas la calidez de una amistad sincera. Entre risas tímidas y conversaciones sencillas, empezó a recuperar algo que creía perdido: su derecho a vivir sin miedo. Rubén, por su parte, continuaba cumpliendo sus nuevas tareas bajo la estricta mirada de Carmen. Su día a día se limitaba a labores básicas, como la limpieza de áreas comunes y la organización de archivos, tareas que, aunque necesarias, marcaban un claro mensaje sobre la caída de su anterior posición. El antiguo portero ya no era temido, y aunque mantenía su rostro endurecido, en su interior comenzaba a gestarse una incomodidad que no podía disimular. Su orgullo, golpeado, lo enfrentaba a una realidad que nunca había contemplado: ser despreciado, no por su posición, sino por su falta de humanidad. Javier no buscaba venganza. Cada vez que se cruzaba con Rubén en la mansión, simplemente lo saludaba con respeto, sin rencor, dejando claro que su atención estaba puesta en su nueva vida y no en ajustar cuentas. Este gesto, aunque discreto, fue notado por los demás empleados, quienes admiraban aún más a Javier por su capacidad de perdonar sin humillarse. Incluso Carmen, que seguía de cerca la evolución de ambos, compartió con Alejandro que quizás Rubén no soportaría mucho tiempo más aquella carga, sin romper su coraza de arrogancia. Alejandro, al escucharla, simplemente asintió. Sabía que las verdaderas lecciones no siempre se daban con palabras o castigos, sino con el ejemplo. Y eso era exactamente lo que Javier estaba haciendo sin proponérselo.
mostrando que, incluso quienes habían sido despreciados, podían enseñar a otros el valor de la humildad y la dignidad. Con el paso de las semanas, Javier y María se establecieron por completo en su nueva casa. Javier demostró ser un líder ejemplar en la obra, ganándose el respeto y la admiración de sus compañeros. María, al sentirse finalmente segura, comenzó a soñar con estudiar enfermería, una vocación que había guardado en silencio durante años y que ahora, con el apoyo de Alejandro y de Carmen, parecía posible. Su hija crecía sana, rodeada de afecto y cuidados. La transformación de Javier no fue solo material. Aunque su situación económica mejoró, lo que verdaderamente cambió fue su mirada sobre la vida. Ya no caminaba encorvado por la ciudad esquivando miradas. Ahora cada mañana salía al trabajo con la frente en alto, sabiendo que había recuperado no solo un hogar, sino también la dignidad que durante tanto tiempo le habían arrebatado. Alejandro, desde la distancia, seguía cada paso de su historia. No interfería, pero tampoco dejaba de observar. Sabía que había hecho lo correcto, pero también comprendía que la verdadera recompensa no era la gratitud de Javier ni la admiración de sus empleados. Era la certeza de haber roto, aunque fuera en una sola vida, el ciclo de abandono que a él mismo lo había marcado de joven. La mansión, la empresa y hasta los empleados parecían contagiados de aquella nueva energía. Había algo diferente en el ambiente, algo que ni los lujos ni el prestigio habían logrado nunca. La sensación de que finalmente, entre esas paredes, habitaba la verdadera humanidad. Y aunque Rubén seguía sumido en su silenciosa incomodidad, incluso él comenzaba a intuir que su propio destino estaba a punto de cambiar de una forma que aún no lograba comprender. La historia de Javier, lejos de cerrarse, apenas comenzaba a florecer. Pasaron varios meses desde aquella noche en la que la vida de Javier, María y su hija cambió para siempre. La llegada de la primavera a Madrid trajo consigo no solo el deshielo de la ciudad, sino también la consolidación de una nueva etapa para aquella familia. La pequeña casa que Alejandro les había otorgado se había transformado en un verdadero hogar. Cada rincón respiraba vida, esfuerzo y amor. Javier, ahora completamente integrado en su trabajo, había logrado no solo destacar en la empresa, sino también ganarse la admiración de quienes antes lo miraban con desconfianza o sorpresa. Su conocimiento, su dedicación y su humildad lo convertían en un ejemplo constante para todos. María, por su parte, no solo había recuperado su salud, sino que, animada por Carmen y con el apoyo silencioso pero firme de Alejandro, comenzó a estudiar. Decidió cumplir el viejo sueño que había dejado guardado por años, formarse como enfermera. Cada tarde, después de cuidar de su hija, se dedicaba a sus estudios con una determinación que sorprendía a todos. Aunque las jornadas eran agotadoras, María sentía que por primera vez su vida le pertenecía. Ya no dependía solo de la generosidad de otros, sino de su propio esfuerzo y capacidad. Alejandro seguía observando a distancia. No intervenía en sus rutinas diarias, pero cada tanto solicitaba discretamente informes a Carmen para asegurarse de que todo marchaba bien. No buscaba reconocimiento. Sabía que su papel había sido simplemente abrir una puerta. Javier y María se habían encargado con dignidad de atravesarla y reconstruir su historia. Alejandro, aunque seguía siendo el empresario serio y reservado de siempre, mostraba ahora una humanidad que sus empleados notaban incluso en los pequeños gestos, una mirada más amable, una sonrisa ocasional o un saludo que antes jamás se habría dignado a ofrecer. Rubén, mientras tanto, vivía su propio proceso. Su nuevo rol dentro de la mansión, mucho más humilde y alejado de la posición de poder que ostentaba, le permitió, poco a poco, ver las cosas desde otra perspectiva. Al principio resistía, intentando mantener la dureza que lo caracterizaba, pero el tiempo y la soledad le hicieron comprender la magnitud de sus errores. Fue testigo día tras día del respeto y cariño que Javier se había ganado entre todos. Rubén, al verse aislado por la desaprobación general y por la indiferencia de Alejandro, empezó a reconocer que el verdadero liderazgo no se imponía con gritos ni desprecio, sino con ejemplo y humanidad.
Una tarde, mientras Javier revisaba los planos de una obra junto a sus compañeros, Rubén se le acercó sin que nadie lo esperara. Con el rostro visiblemente avergonzado y la voz temblorosa, pidió hablar a solas. Javier, sin rencor, aceptó. En un rincón apartado de la obra, Rubén, que jamás se había disculpado con nadie en su vida, reconoció su error. Admitió que había juzgado a Javier sin conocerlo, que había actuado movido por prejuicios y que por orgullo no había sabido ver más allá de las apariencias. Sus palabras, aunque torpes, eran sinceras. Javier lo escuchó en silencio y, cuando Rubén terminó, simplemente le extendió la mano. No necesitaba más, no guardaba odio, solo quería seguir adelante. El gesto fue observado por algunos trabajadores que, sin necesidad de comentarios, comprendieron que aquel apretón de manos era más poderoso que cualquier discusión. Rubén, desde ese día, cambió su actitud. Sin perder su seriedad habitual, comenzó a tratar a todos con respeto, entendiendo que la verdadera autoridad no se imponía, sino que se ganaba. Su cambio no pasó desapercibido para Alejandro, quien, aunque no lo elogió directamente, permitió que Rubén, con su actitud renovada, encontrara una forma de redimirse. En la mansión, las visitas de Javier, María y su hija se volvieron esporádicas pero significativas. Cada tanto, Alejandro los invitaba a cenar sin formalidades como quien recibe a viejos amigos. Carmen, que había seguido de cerca toda la transformación, solía observar esas reuniones con una sonrisa discreta, sabiendo que aquella historia había sanado no solo a una familia rota, sino también a su jefe, que durante años había ocultado su dolor tras la frialdad. Con el tiempo, la pequeña creció rodeada de afecto. En las calles cercanas a la casa, los vecinos la conocían como la Niña de la Esperanza, ya que su llegada simbolizaba para muchos más que un simple nacimiento. Representaba la certeza de que, incluso en las peores circunstancias, la vida podía dar una segunda oportunidad. Alejandro, ya entrado en años, encontraba en aquellas reuniones familiares una satisfacción que no podía obtener de sus empresas ni de su fortuna. Sabía que al final, su legado no serían solo las construcciones que dejaba por la ciudad, sino las vidas que de algún modo había tocado. Javier y María, sin saberlo, le habían devuelto algo que creía perdido: la capacidad de emocionarse sin temor. En la última de aquellas cenas, bajo la cálida luz de la chimenea, mientras la pequeña jugaba a los pies de Alejandro, Javier se atrevió a agradecerle nuevamente. Alejandro, con una leve sonrisa, lo interrumpió diciendo: «Solo abrí una puerta, tú y tu familia hicieron el resto». Y en ese instante, sin palabras grandilocuentes ni promesas vacías, todos comprendieron que aquella historia había cerrado su círculo. Javier, María y su hija tenían un hogar, un futuro y sobre todo la certeza de que no importaba cuán dura fuera la vida, siempre habría espacio para la esperanza.